Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de los que están ahí. Siempre en sintonía de su programa Pescadores de Almas. Pescadores de Almas. Ahí estamos en la página Pescadores de Almas. También estamos en Pregoneros del Reino. También en Buenas Nuevas de Salvación. Y en mi perfil personal, por ahí, también nos pueden seguir en Seno Radio, una aplicación que usted puede descargarla ahí para poder seguirlo en el internet también. Ahí estamos, siempre hay alabanzas, siempre hay mensajes, y ahí estamos siempre compartiendo la palabra del Señor. En esta mañana vamos a hablar un tiempo de los acontecimientos o de los eventos que se van a llevar a cabo, como la Biblia nos muestra, como la Biblia nos enseña, y vamos a comparar, vamos a poder hacerlo usando la Biblia como esa brújula que nosotros tenemos para poder comparar, para poder llevar a cabo este estudio. Vamos a hablar hoy de lo que son los tiempos finales, de lo que son los tiempos del fin. Yo titulé ahí Dolores de Parto. Lo escribí así, aunque todo lo toral, lo que vamos a hablar en esta mañana, tiene que ver con los eventos que se van llevando a cabo cronológicamente en el transcurrir de lo que la Biblia dice. Yo no estoy acá para poder crear enemistad con nadie, tampoco polémica, tampoco contienda. Al contrario, usamos estos espacios para poder traer luz, para poder compartir la palabra del Señor y poder transmitir también e incomodar, e inquietar a cada uno de aquellos que tienen intención o tienen el interés de poder indagar, de poder corroborar lo que la palabra misma nos enseña. A nosotros nos han hablado de un rapto secreto, nos han hablado de que la iglesia va a ser llevada en un evento en el cual nadie más lo va a ver. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia de eso? ¿Qué nos explica la Biblia? ¿Qué datos nos da? ¿Qué eventos van pasando? ¿Qué eventos van sucediendo? Y por eso la intención nuestra de poder llevar a cabo este tipo de enseñanza o de hablar de la palabra del Señor. Saludos a Joel Sevilla. Saludos ahí. Bendiciones. Entonces, vamos a hablar hoy de esos eventos, vamos a hablar de toda la cronología, porque hay muchos que tienen diferentes posturas. Unos creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación o de la gran tribulación, le mencionan. Otros creen que a la mitad de la tribulación la iglesia será arrebatada. Otros creen que después de la tribulación va a ser arrebatada la iglesia. Pero ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a eso? Yo solo quiero sacar algunas conclusiones acá para poder hablar en esta mañana de estas cosas. Cuando nosotros vemos por sentido común, cuando nosotros vemos por lógica las cosas, yo creo que deberíamos también tener muy claro lo que va a venir pasando, lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Génesis que cuando vino el diluvio o vino aquel primer juicio de Dios contra la humanidad, hubo primero una advertencia, una alerta durante muchos años, donde Dios le estuvo advirtiendo, donde Dios le estuvo alertando a la humanidad de que venía
un diluvio por boca de aquel pregonero de justicia llamado Noé. Pero yo solo quiero hacer o hilar lo que yo voy a compartir en esta mañana. Quiero compartir estos de los eventos finales, pero quiero tener coherencia con lo que digo y lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le interesa saber de esto, pero a mí sí, me encanta esto. En la palabra nos muestra la verdad y en ningún momento habla que cuando Noé subió al arca, luego después hubo la posibilidad de otros para poder entrar, o cuando el diluvio terminó, hubo más gente que vino para poder estar con Noé. Habla que fueron rescatados de aquel juicio, fueron metidos al arca, solo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y vemos acá claramente cómo han tergiversado muchos exegetas bíblicos, muchos de aquellos que estudian la palabra de Dios, aquellos que hacen interpretaciones a la palabra misma de Dios. Y por ahí a mí me hace internarme en la Biblia, me hace profundizar en la palabra, por cuanto hay muchos que dicen que hay 2 eventos, uno visible, uno secreto y otro visible, y que unos van a estar 7 años en el cielo y luego otro remanente va a ser rescatado de la gran tribulación y para reunirse con los demás. Yo creo que tendremos que torcer tanto la Biblia para poder aseverar este tipo de enseñanzas. ¿Por qué? Porque la Biblia no puede ser forzada. La Biblia no puede ser forzada de acuerdo a lo que yo pienso o lo que yo quiero interpretar. Hay tiempos, hay dispensaciones de Dios, claro que sí, pero nosotros acá tenemos que interpretar la Biblia a la misma luz de ella. Entonces, hablé del acto o el evento de Noé y el arca. Ahí entraron, los que obedecieron entraron al arca, no más, 8 personas. Los que no obedecieron se perdieron, hubo un juicio. Y había dicho Dios que los pensamientos y todas las intenciones del hombre eran de continuo hacer el mal. Ahí no podemos nosotros estar buscando, esto no es fútbol, para estar buscando un repechaje, para estar buscando una repesca, porque algunos se atreven. Hay predicadores que están predicando que cuando Cristo venga secretamente lleva a la iglesia, que los israelitas quedan para poder ser pasados por la gran tribulación. Y esa es una doctrina totalmente errada. Nosotros vemos con claridad que esto tiene que ver con lo que dice la misma palabra. Cuando Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos, un hombre intervino para que Dios no destruyese a Sodoma y Gomorra antes de que sacara a los justos. Y en ese caso solo salió Lot, sus hijas y su esposa, nadie más. Pero Dios se ha encargado siempre de que antes de llevar a cabo un juicio, Él saca. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Pero en lo que no concuerda de la enseñanza que hoy se ha hecho popular, y yo pues no tengo pelos en la lengua para decir, puede ser que alguien diga, pero el fulano predicó tantos años de que Cristo viene secretamente, pues yo lo siento. Pero si la Biblia no registra eso, puede ser que alguien se la creyó, esa historia, pero yo voy a creer en lo que dice la palabra, no lo que diga un hombre, porque hay interpretaciones que las han hecho los hombres, no es porque la Biblia nos enseña eso. Entonces, cuando vemos eso, Dios saca a la familia de Lot y a Lot, pero no dice que vuelve a guardar a alguien más que se arrepintió ahí, no, Dios llevó a cabo un juicio. También vemos lo que la palabra enseña en el capítulo 25 de Mateo, donde habla de las 10 vírgenes, está hablando de un número total, pero también está llevando a cabo con claridad la aseveración donde dice que 5 eran sensatas. Cuando nosotros vemos el número que se separa o se divide, es porque todos parecían o eran o asemejaban que eran de la misma calidad, pero no era así. Entonces, cuando vemos eso, como el arca fue cerrada por la mano de Dios y nadie más pudo entrar, cuando vino el diluvio hubieron personas, me imagino, que quisieron entrar, pero no podían, no era posible. Entonces,
Acá también vemos en el capítulo 25, Jesús dice, yo soy la puerta y el que por mí entra no va a perecer. Entonces, cuando yo veo esto, yo no veo que Jesús deja abierta la oportunidad de que el que no entra en la salvación no va a poder o va a poder quedarse en una tribulación, luego arrepentirse y volver a tener parte. No dice eso, porque dice la palabra en ese capítulo 25 que las primeras o las 5 vírgenes responsables o sensatas entraron donde estaba el novio, donde venía el esposo. Y también está hablando que las otras 5 que no tenían aceite no pudieron entrar. Dice que cuando llegaron ya la puerta estaba cerrada. Entonces, ¿de dónde se ha sacado esa teoría del rapto secreto y de un segundo remanente? Yo pregunto esto con responsabilidad y lo sustento en la palabra. Yo no me voy a aventurar a decir cosas acá de mi propia cuenta. Tampoco yo sigo doctrinas calvinistas. Yo lo he dicho abiertamente. Yo no sigo doctrinas luteranas. Yo no sigo doctrinas de Arminio. Yo no sigo doctrinas de Wesley. Yo no sigo doctrinas pentecostales. Yo sigo el patrón que tengo en mis manos, que es la Biblia. Y a la luz de ella es que yo estudio, corroboro datos, fechas, números y todo esto para poder entender un poquito, porque esto es un misterio y esto solo se puede percibir o poder adentrarnos en ello cuando nosotros tenemos claridad, cuando nosotros entendemos realmente que el Espíritu Santo es quien nos da luz. Y hoy se ha hecho popular este tipo de doctrinas que Cristo va a venir escondido, que Cristo va a venir oculto y se va a llevar un remanente y se va a quedar otro remanente, que van a quedar los israelitas, y que después de la gran tribulación algunos. Yo les digo esto no tiene, ni siquiera tiene justificación, ni tiene asidero bíblico. El que no se arrepiente por voluntad, nadie puede arrepentirse a la fuerza. Esto es voluntario, servir a Dios es voluntario. Entonces, ¿cómo es que el que se arrepiente en la tribulación, si no obedeció ni cuando Dios le está hablando, así como pasó cuando Noé, peor que ya cuando ya esté una situación complicada? Por eso en el capítulo 1 de Hechos habla que al recibir el poder, esa gente va a soportar, va a enfrentar cualquier vicisitud, cualquier adversidad, porque tiene la fuerza de Dios. Entonces, si estamos en la gran tribulación, vamos a poder sobrepasar o sobrellevar todo eso por causa del Espíritu Santo, no porque alguien se quedó, porque otros todavía chocan y contrastan. Y yo quiero ser un poquito amplio en estas cosas, porque dicen que el Espíritu Santo ya habrá sido suspendido su poder, y eso tampoco tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es omnipresente y es la manifestación gloriosa de Dios, y no puede entonces abandonar y otros se van a poder salvar. Si el Espíritu Santo es que redarguye al hombre o convence al hombre de pecado y de juicio, entonces ¿cómo es que algo que dice, y hay una serie de errores, hay una serie de choques que contrastan con lo que ellos mismos enseñan, los de rapto secreto, de que Cristo va a venir secretamente, que unos se quedan, otros se van, que 7 años allá arriba? Y entonces yo pregunto, ¿y si el Espíritu Santo es suspendido o el Espíritu Santo está con la iglesia, cómo es que los demás van a ser convencidos para poder salvarse? Si dice la palabra que el hombre es convencido por el Espíritu Santo de pecado y de juicio. Entonces vemos acá que hay mucha gente equivocada, siguiendo patrones meramente de hombres. Y a mí me han cuestionado, a mí me han criticado. Saludos a todos los que están ahí conectados. A mí me han cuestionado por enseñar este tipo de cosas. Me insultan, me dicen que soy un apóstata, me dicen que yo soy un falso profeta, un falso maestro, por enseñar este tipo de cosas. Yo no creo en que Cristo va a venir secretamente a levantar a su pueblo. Si cuando sabemos que la manifestación gloriosa que la Biblia menciona es que todo ojo le va a ver, que todo ojo va a tener que saber que el Hijo de Dios viene con el poder de la gloria del Padre. Entonces acá hoy vamos a corroborar conforme a la palabra, y yo lo voy a llevar a datos precisos, porque la Biblia se interpreta solita, se interpreta sola, y por ahí algunos
han tomado el capítulo 4, verso 17 de la primera carta, hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica o a los tesalonicenses, donde hablan del arrebatamiento o del rapto secreto. Y yo he hecho una serie de estudios acá, y no interpretación mía, sino interpretar lo que la palabra dice y correlacionar, también llevar a cabo la relación con otros pasajes bíblicos de la profecía, de la escatología, para poder corroborar esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente hoy emocionada. Han hecho alabanzas, han hecho películas, hacen videos de que la ropa queda acá, de que la gente vuela, los aviones van a deshacerse, van a destruirse en el aire, y una serie de aseveraciones de esas, y a mí me da risa. De veras me da risa. Y usted puede decir, ¿y por qué te da risa? Porque yo creo que Cristo viene. Yo estoy seguro que Cristo viene. O sea, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el Redentor. Yo estoy muy claro que Él viene. Claro, y por eso estoy caminando. Si yo no supiera que tengo una salvación tan grande, pues yo estuviera en otros asuntos. Por eso trato de caminar, peregrinar en esta situación de lo que es la salvación. ¿Para qué? Para mantenerme firme, para poder hacer como la Biblia dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso es lo que dice la palabra, pero la palabra no cambia, tampoco tiene un espacio de poder nosotros saltar de un lado hacia el otro para poder dejar dudas o dejar márgenes de error en cuanto a lo que la palabra misma nos enseña. Entonces, para eso voy a leer primero el capítulo 4 de la carta de los tesalonicenses, en la primera, capítulo 4, verso 13 al 17. Luego voy a ir a Corintios 15, el verso 51 al 53, porque yo quiero que usted vaya, el que está mirando, el que va a escuchar, o el que está escuchando, o el que va a ver en diferido este video, no crea lo que yo estoy diciendo, sino que vaya y corrobore la palabra de Dios conforme a lo que la palabra enseña, conforme a lo que la palabra dice, para que se dé cuenta que la Biblia es totalmente clara para poder entender cuando hay espíritu, cuando hay iluminación del espíritu. ¿Por qué? Porque hoy a mí me ven como lo peor, porque yo digo que la iglesia no va a ser arrebatada secretamente, sino que cuando Cristo venga, pues va a ser un evento glorioso. Eso es lo que la Biblia dice y eso es lo que yo creo. Yo no creo en una segunda oportunidad, yo no creo en la repesca, yo no creo en un repechaje. Yo creo que cuando Cristo venga, viene para poder tomar lo suyo y separar, como dice la palabra en el capítulo 25 de Mateo también, separar a los corderos, las ovejas para la derecha y los cabros o los chivos o los que no obedecieron a la izquierda. Lo que dice Mateo 13 también, el capítulo 13 habla del trigo y la cizaña. El trigo será apartado para un lado, para ser echado en graneros, y también la cizaña será echado en manojos al fuego. Eso es lo que dice la Biblia, no es lo que yo diga. Entonces, vemos cómo contrasta y mirando videos de personas que están hablando de un rapto secreto, se confunden todo y chocan para allá y para acá y dicen cosas, aseveran que Cristo viene secreto y después dicen que el anticristo va a perseguir a la iglesia y no entiendo, porque la iglesia, para ellos, la iglesia ya está arrebatada. Entonces, ¿cómo es que la iglesia va a ser perseguida por el anticristo? O sea, no hay cabida para tipos de enseñanza de estos acá. Por eso yo tomo la Biblia como este libro que me muestra la luz para poder corroborar. Todos aquellos que están ahí pueden escribir un mensaje si hay alguna duda, pueden escribir si ellos consideran que yo estoy mal. Entonces yo le digo, vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 en adelante al 17, luego vamos a leer Corintios 15 verso 5, la primera carta capítulo 15 versos 51 53. Luego vamos a estar usando lo que es el capítulo 24 de Mateo y vamos a estar hablando de lo que es Apocalipsis 6 para dar datos cronológicos. Oiga, cronología es paso a paso hasta la venida de Jesucristo. Y aquí vamos a ver cómo mucha gente ha querido torcer la Biblia y ha metido la semana 70 de Daniel, cuando el capítulo 12 de Daniel también habla claramente de lo que va a pasar.
de lo que va a llevarse a cabo, de lo que dice Mateo 24 de la abominación desoladora, porque se han agarrado de ahí también. Entonces, aquí vamos a tratar de explicar conforme a la Biblia, no conforme a lo que yo pienso, en esa parte. Oiga cómo dice en el capítulo 4, verso 13 en adelante, hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, oiga, hasta la venida. Yo quiero que usted tome referencia a esta palabra, porque Pablo hace un énfasis acá y muy claro, dice hasta, lo que habremos quedado hasta la venida. No está hablando en una segunda oportunidad, está hablando una única oportunidad, y dice: no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos descenderá. Oiga, no dice que volverá al cielo. Y acá nosotros vemos que dice hasta que la trompeta salga. Vamos a comparar lo que dice Corintios 15 y lo que dice Mateo 24 y lo que dice también el capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque no puede venir Cristo secretamente mientras no haya sonado la última trompeta, según lo que la misma palabra nos muestra y nos enseña. Yo no tengo la verdad, yo ya se lo dije, pero la verdad está en la palabra. Entonces vemos donde dice hasta la venida del Señor. Mucho cuidado, porque cuando Pablo dice los que habremos quedado, no precederemos, o sea, no nos vamos a anticipar a los que han muerto, a los que están en los cementerios, en los sepulcros. ¿Por qué? Porque también en el capítulo 5 de Juan habla que los muertos oirán su voz y saldrán, unos para resurrección de vida, o hablando de vida eterna, y otros para condenación. Entonces no puede venir secretamente cuando nosotros vemos claramente lo que la Escritura dice. En 1:16, 1:11 de Hechos habla así, hablando a los discípulos también: así como lo miraron que ha sido ascendido al cielo, así mismo volverá. Vemos nosotros categóricamente acá en la Biblia lo que Pablo está hablando. Pablo nunca se desconecta de lo que él cree, de lo que él mismo tiene revelación por medio de Dios mismo. Entonces Pablo no se desconecta de eso y dice: los que durmieron no se van a entristecer, ustedes no se entristezcan porque también no hay esperanza. Y empieza él a hablar acá y dice ahí: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. La palabra descender es bajar. Y si usted me encuentra la palabra ascender, yo dejo de predicar este evangelio. Si usted me encuentra esa palabra que diga que Cristo volvió al cielo con la iglesia y volvió a ascender al cielo, usted a mí me tiene, con eso me está diciendo: no prediques falacias, no prediques mentiras. Dice que descenderá del cielo. Y oiga lo que sigue diciendo a continuación. Lo estoy leyendo en su Biblia, o en la Biblia que usted maneja, porque yo manejo otro tipo de versiones. Con voz de dice acá: descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Oiga, la palabra rapto no existe en la Biblia. La palabra rapto tiene que ver con tomar algo que no es de él, y en cambio acá nosotros nos damos cuenta que Dios va a tomar, arrebata lo que es de él. Él toma lo que es de él. La palabra rapto tiene que ver con raptar, tomar algo que no es de él y llevarlo escondido por la fuerza, o robarlo. Y en cambio nosotros no somos, nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros no somos propiedad de nadie más, sino de Dios en Cristo Jesús. Entonces, vea cómo hasta la palabra ha sido torcida hablando de rapto, porque rapto tiene que ver con que alguien toma lo que no es de él. Raptó, busque la definición de rapto para que se dé cuenta. Y la palabra arrebatar tiene que ver con arpazo, tiene que ver con tomar fuerte, tiene que ver con eso.
Y aquí nosotros encontramos esto. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. No dice en el cielo. No dice en el cielo. Pablo nunca se desconecta de la Biblia, nunca se desconecta de lo que él conoce. Y dice, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No dice en el cielo. Vea usted esto. Y yo le hago una pregunta de sentido común en esta mañana. Yo le hago una pregunta de sentido común. Si usted va para determinado lugar, usted tiene claramente establecido que usted va a llegar a algún lugar. Y alguien llega a su encuentro, ¿qué va a pasar? ¿Va a quedarse a medio o va a llegar hacia donde usted iba? Se lo digo aquí en palabras tan simples como pueda para que usted se dé cuenta. Si yo voy para Tegucigalpa y encuentro a alguien en Guaymaca, por ejemplo, pero yo tengo que llegar a Tegucigalpa, la persona que se encuentre conmigo tendrá que ir a Tegus, porque yo voy con mi destino final, que es a Tegucigalpa. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra es clara. Ahí habla de la venida del Señor. Pablo está refiriéndose que viene para acá, viene para la tierra. Zacarías 14 lo dice. Y si alguien quiere cambiar o torcer la Biblia, problema suyo será. Pero la Biblia tiene registros claros. Habla Zacarías que el pie o la planta del Dios Altísimo será puesta sobre Sión. El monte se abrirá, ahí gobernará. No dice otra cosa. El reino eterno de Dios, muchos han confundido y dicen será en el cielo. Y yo tengo que decirlo así, tajantemente. La Biblia tiene registros. Salmos habla de que la tierra será heredada. Usted va a decir, ¿este es testigo de Jehová? No, yo no creo ser testigo de Jehová. Pero la tierra tiene que ser purificada. Así como fue purificada en el diluvio, entonces también esta tierra, lo que dice Pedro en sus cartas, ahí Pedro está hablando en el capítulo 3, habla de una serie de datos también, donde está hablando de que se va a limpiar la tierra, habrán cielos nuevos y una tierra nueva en donde more la justicia. Eso es muy claro de entender. Algunos dicen, pero es el milenio. Y entonces, ¿cómo es que unos ya están en el cielo y después van a volver a la tierra? ¿Cómo es que unos ya gozaron de estar allá y van a volver acá a vivir a la tierra? No entiendo. O sea, hay tantas contradicciones en este tipo de enseñanzas de rapto secreto, que van a estar 7 años allá arriba y que luego vienen, que luego sean arrebatados. A mí me gustaría de verdad aprender, porque también creo que soy ignorante de muchas cosas. Eso lo tengo bien claro. Entonces, acá Pablo está diciendo claramente, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Y qué es lo que dice la palabra en el capítulo 24? Que Cristo viene con las nubes. ¿Hacia dónde viene? Pues claramente lo establece. Viene para la tierra. Viene para apartar a los suyos, para tomar los suyos y para poder llevar a cabo un juicio. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Claro. Pablo se está refiriendo a un solo evento. Pablo en ningún momento habla de 2 eventos. Y así estaremos para siempre. Vea usted acá. Habla del arrebatamiento de la iglesia, habla del arrebatamiento, habla de la resurrección, porque nosotros no podemos chocar lo que es resurrección, porque este es otro tema tan importante para lo que tiene que ver en la segunda venida de Cristo, que si nosotros creemos que unos son arrebatados ahorita y otros son llevados después, no hay 2 tiempos, hay un solo tiempo. Por eso son resucitados los muertos en Cristo y luego los que habremos quedado, dice Pablo, al final de la trompeta. Mucho cuidado, porque muchos de los estudiosos, de los que han hecho estas interpretaciones, no hablan de la final trompeta. Y la final trompeta es lo que da paso, o es el evento que da paso a la segunda venida de Cristo. Las fiestas, que yo siempre he enseñado sobre esto también, las fiestas que celebra Israel tienen una connotación tan importante y tan interesante para darnos cuenta de en qué tiempo es o cómo se lleva a cabo la cronología también de esas fiestas. La fiesta de la Pascua,
que es el primer sello, por cierto, es el sello de Dios que estableció en Egipto a los israelitas, y es el sello de Dios que nos sella a nosotros también. La sangre de Cristo nos marca como hijos, como propiedad de Dios, y eso también nos da claridad de que nosotros estamos guardados, tenemos un sello que nos hace diferentes a los demás. ¿Por qué? Porque la sangre preciosa de Jesús nos ha limpiado, nos ha hecho limpios por medio de ella, y nos da la oportunidad de que nosotros tengamos identificación clara de que somos hijos de Dios. Aquí entonces vemos esto acá. La primera es la Pascua, panes sin levaduras, que se cumplió en el tiempo de Jesucristo también para hacer notar su muerte. Su cuerpo tenía que ser molido, masacrado, y el vino representaba, que es lo que instituyó Pablo, la sangre de Cristo, lo que instituyó en el capítulo 11 de Corintios también, la cena del Señor. Luego viene la fiesta de las primicias, que tiene que ver con lo que Pablo está hablando, con la muerte de Cristo y la resurrección, que es siembra y cosecha, o el nacimiento, la siembra y el nacimiento. Lo que dice 12:24 de Juan también, que el grano debe morir. Entonces, cuando Cristo muere, está cumpliendo la fiesta de primicias. Al nacer, era la primera gavilla de lo que nacido que se llevaba al sacerdote. Cristo fue presentado como primicia. Y luego, entonces, nos damos cuenta acá que en la cuarta fiesta es la de Pentecostés, o los 49, las 7 semanas, la fiesta que se cumplía 7 semanas después, que tiene que ver con los 50 días de Pentecostés, que fue también el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí se inició la iglesia, ahí inició aquel avivamiento de lo que es la predicación por medio de Pedro, donde vinieron todos aquellos vinieron a Cristo. Entonces, esa es la cuarta fiesta. Ahí hay una separación. Por eso estoy hablando, porque Pablo nunca se desconecta. Avivamiento. Pablo habla de eso. Dice, los que estemos en Cristo Jesús, los que tengamos el sello del Espíritu Santo, los que tengamos el Espíritu Santo, somos los que estaremos con Él. Claramente lo deja Pablo ahí en esa palabra. Luego viene la fiesta de trompetas, o Yom Teruah, o fiesta de aclamación. Las trompetas es para dar un anuncio, un evento a las cosas que van a pasar, a un acontecimiento grande. Entonces, eso lleva consigo lo otro. La fiesta quinta, o la quinta fiesta, que es la fiesta de trompetas, que es la última fiesta, o la fiesta que da paso a la expiación. En la resurrección está la expiación total. Ahora hay pecado, sí, pero es lo que dice el capítulo 15 de Corintios. Ahí se lo leo para que usted se vaya a dar cuenta, para que se dé cuenta de lo que yo estoy hablando ahora. Porque puede ser que usted diga, se está inventando cosas acá, y se las inventa de su propia cuenta. Oiga lo que dice Pablo en el capítulo 15, verso 51 en adelante, en la primera carta a los Corintios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Oiga esto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahí ya no habrá pecado. Ahí hay una transformación. Ahí hay una transformación total de los cuerpos de los que han muerto. Y vea que este es otro error grave, donde dicen que algunos ya están en el cielo. Y antes de suceder la resurrección, no puede estar alguien en el cielo. Por eso yo le dije que la resurrección es clave para saber en la segunda venida, o el evento de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que tener muy claro que la resurrección tiene que dar paso a la segunda venida de Cristo. O la resurrección es en la segunda venida de Cristo, en un instante, en un abrirse y cerrar de ojos. Nadie ahora puede estar en el cielo mientras no haya resurrección. Hay muchos que están enseñando y dicen, no, ya hay algunos que están en el cielo, ya hay gente que está en el cielo. Otros dicen, no, hay gente que ya está en el infierno, ni siquiera saben lo que significa la palabra infierno. La palabra infierno significa inferior, significa Hades, significa cementerio, sepulcro, tumba, inframundo, Seol, Abadón en el hebreo, como usted lo quiera ver. Entonces, vea lo que dice acá. Antes estaba hablando de lo terrenal y de lo espiritual. Adán representa al hombre terrenal. Por eso Cristo viene, el nuevo Adán, para poder
vivificarnos. Entonces, en Adán los hombres tienen que ir al cementerio, pero en Cristo todos son vivificados. Es una segunda vida. Por eso el Adán muere, la sentencia del Edén, pero también en el Cristo que resucita, tenemos nosotros la garantía de la vida eterna. Qué claridad nos da la palabra acá para que nosotros nos demos cuenta de esto. Y dice, y así como el verso 50 y 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, la quinta fiesta son las trompetas, que da paso a la expiación, a la fiesta del perdón, a la Yom Kippur, la que es la expiación. Y dice acá, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. Y todavía dice ahí en ese siguiente texto: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto de lo que yo quise introducir ahora. Entonces ahora vamos a darnos cuenta, hablando de estas cosas, hablando de lo que Pablo está hablando, valga la redundancia de palabras, a la iglesia de Tesalónica. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña entonces? Vamos a leer Mateo 24. Voy a leer en la otra versión, porque tengo que tener dos versiones acá por lo que tengo que ir leyendo. Lo que dice Apocalipsis 6, la cronología de los hechos. La cronología de los hechos. Porque hay gente que nos está diciendo cosas ahí, que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Yo le voy a probar con la Biblia que eso no es verdad. Eso no es cierto. Le han mentido, le han engañado, le han dicho cosas que no tienen sustento de la palabra. Oiga, cuando Jesús está en el monte de los olivos, o está en el sermón de la montaña, Jesús dice claramente las cosas que van a pasar. Y hay una serie de datos, de lo que la palabra nos registra. Y dice acá en el capítulo 24, yo quiero que se den cuenta que yo nunca voy a cambiar la cronología de los hechos, sino que voy a ir hablando ajustado a los mismos eventos que lleva o va aconteciendo conforme al cumplimiento de la misma palabra de Dios, para que podamos entender con claridad. No podemos tomar un texto, saltar al otro para poder interpretar de la manera que yo quiera. No. Oigan lo que dice en el capítulo 24, verso 3. Como Jesús después se sentara en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado: dinos cuándo ocurrirá todo esto, ¿qué señales anunciarán tu venida? Yo hablé de venida. Por eso yo estoy hablando de esto, dolores de parto, lo mencioné, porque Jesús compara, el verso 8 de Mateo 24 compara a dolores de parto. Hablé de Pablo cuando habla de la venida, de la segunda venida, por eso estoy hablando de esto. Y nunca voy a desconectarme, siempre soy así para predicar o hablar de la Biblia, nunca me desconecto, siempre voy ajustado al patrón que es la palabra misma de Dios. Y dice acá, dinos qué señales marcarán tu venida y el tiempo de la historia y el fin de la historia, dice. Verso 4, Jesús le contestó: no se dejen engañar cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes sabrán. Bueno, ese es el primer párrafo, la primera porción que yo le voy a ir dejando ahí, del verso 4 al verso 5. Usted lo puede ir buscando ahí también. Ahora yo voy a leer lo que dice el Apocalipsis, la relación que hace Pablo y la relación que la relación que hace Pablo jamás la desconecta del texto que da
a Pablo la claridad de lo que habla en el capítulo 24 Jesús, que Él es el que da las señales, no es Pablo, sino el mismo Jesús. Y está hablando, no se dejen engañar. Y si relacionamos con la segunda carta de Pablo también a la iglesia de Tesalónica, se va a dar cuenta que del verso 1 dice que la apostasía tiene que producirse primero antes de la segunda venida de Cristo. Y esto es lo que está diciendo Jesús, hablando a sus discípulos también. Vendrán falsos cristos. Número 1, el primer evento tiene que ver con el sistema anticristo. Vendrán falsos. ¿Por qué? Porque la copia que han hecho de lo original ha dado paso a la desvalorización o a la degradación de la esencia. ¿Qué es entonces el primer sello que habla Apocalipsis 6? Es la falsedad, es la apostasía, es el sistema anticristo que comenzó e inició desde lo que está profetizando Juan. Se lo pruebo con la palabra. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién abrió los sellos? El Cordero. El Cordero. Muchos predicadores, ya se va a dar cuenta usted de lo que yo voy a decir acá. Muchos predicadores dicen que ese primer sello se refiere a Jesús y nada que ver. ¿Quién abre los sellos? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Es Jesús, es el Hijo de Dios. Y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. No trae espada. Viene en un caballo blanco, pero no es Cristo. ¿Y qué es lo que Jesús está hablando en el principio, en el capítulo 24 de Mateo, en Lucas 21, en Marcos 13? Está refiriéndose precisamente al sistema que habría de tomar auge después de lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Tesalónica, y dice que tiene que producirse primero la apostasía, porque hay ya un sistema misterioso, antirreligioso, y habla él, dice, es el misterio de la iniquidad, del engaño, del error. Entonces, hay mucha gente que me ha dicho a mí que yo estoy loco porque yo digo estas cosas. El primer sello tiene que ver con la relación directa, directa de lo que Jesús les dice a sus discípulos en el verso 4 y verso 5 de Mateo. Usted puede correlacionar, puede relacionarlo para que se dé cuenta de los eventos, cómo van pasando. Primer evento, los falsos cristos. Ese sello ha sido desatado. Hay muchos que dicen que esos sellos no han sido abiertos. Yo le digo con claridad que ese primer sello, desde que Pablo está diciendo en la segunda carta a Tesalonicenses de que hay alguien que se opone para que se manifieste, ya ha sido desatado según lo que dice Juan en el Apocalipsis 6. Dice que, y miré y que aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía una corona. Cuando usted hace un estudio a este primer jinete, se va a dar cuenta que parece ser Cristo, pero no lo es. Entonces es tan fácil que usted corrobore, conforme a los registros, quién usurpa y quién toma el lugar que le corresponde a lo genuino, a lo original. ¿Quién hace una copia o quién quiere asemejarse como la verdadera iglesia de Cristo? Aquí dice, la palabra lo dice, se lo leo de nuevo acá. Jesús les contestó, Mateo 24, no se dejen engañar cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, yo soy su Salvador. ¿Qué sistema comenzó a operar? ¿Qué sistema comenzó a operar después de la fundación o del establecimiento de la iglesia por medio de Jesucristo? Y luego vienen los apóstoles. ¿Quiénes persiguieron a la iglesia? Usted se da cuenta del emperador Nerón, un romano. ¿A quién asemeja este anticristo en el momento de ese tiempo? Pues obviamente al que estaba en contra de las cosas de Dios, al que estaba en contra del mismo Cristo. Y dice, usurparán mi nombre. Entonces, cuando vemos esto nosotros aquí, sabemos que quien persiguió a la iglesia fueron los romanos, el imperio romano. Luego los dispersaron, los corretearon por todos lados, los mataron,
los masacraron, los metían a los coliseos romanos para matarles, les echaban los leones ahí para que los despedazaran y comenzaron a matar. Luego, para poder llevar a cabo, porque se expandió tanto por todos los lugares el cristianismo, los seguidores de Cristo, que comenzaron a querer fusionar y hubo aquello donde nació el sincretismo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que mezclaron lo santo de Dios con lo profano, metieron lo pagano, y comenzó en el tiempo de Constantino, cuando él se convierte al cristianismo, dice que fusionó lo que es la religión con lo pagano y comenzó a inventarse un montón de dogmas, y ahí inicia lo que tiene que ver con la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, sin miedo, sin tapujos, sin temores. El anticristo, el sistema anticristo comenzó a operar. Desde la misma creación de la iglesia comenzó a haber una copia, comenzó a haber esto, a decir que ellos son los verdaderos, que ellos son los verdaderos o genuinos. Jamás la historia registra que Cristo estuvo en Roma, Cristo es judío. Y entonces, ¿cómo es que nos han dicho que la iglesia católica es la verdadera? Que la iglesia verdadera es la católica. Pues yo lo digo acá. Dice que tenía corona. ¿Quién se establece como el pontífice en el mundo entero? Él, el Papa hoy. Entonces, ¿quién tiene una corona? Y le dio, dice, se le dio el poder para vencer y para que saliera venciendo. ¿Quién ha impuesto en el mundo entero? ¿Quién ha conquistado bajo la religión? ¿Quién ha conquistado bajo engaños el mundo entero? ¿Dónde penetró la iglesia católica o la religión católica? ¿Dónde penetró? El mundo entero fue penetrado. Porque ¿quién adoptó eso? Ellos mismos, que descienden también del Edom mismo. Edom, Herodes el Grande era un edomita, perseguidor también de la iglesia. Establecieron la muerte de los niños también en todo este imperio. No querían que se levantara otro rey, porque ese rey les quitaría, les suprimiría a ellos el poder para poder establecer uno nuevo, eterno, sempiterno, como dice Daniel. Entonces, acá nosotros encontramos que el primer sello tiene que ver con los falsos cristos, y de ahí se origina ese sistema. De ahí hay muchos que han nacido. Hay muchos que han nacido. Y si esto no lo va a escuchar en alguna congregación, problema suyo. Investigue la palabra, investigue la Biblia. Sí, de ahí vienen todas las ramas. Usted se pregunta de dónde vienen todas las ramas de la religión. Pregúntese de dónde vienen las denominaciones. Pregúntese cuántas doctrinas hay hoy, ahora. ¿De dónde surgieron? Pregúntese. Desde que Lutero salió, hay un montón que están celebrando a Lutero, y Lutero era un católico. Entonces, yo sé que me van a cuestionar por este tipo de cosas que digo, pero no tengo miedo. El primer sello entonces está representando a la falsa religión, a los falsos cristos, a aquellos que usurpan el nombre de Dios. Esto es claro. Ese primer evento ya se llevó a cabo, está viviendo, estamos pasándolo, claro. Oiga, segundo evento, las guerras. Las guerras, verso 6. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se alarmen, todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra reino. Ahí está hablando claramente también otro evento que está ya también, en el cual nosotros nos damos cuenta de lo que ya está sucediendo, o ya fue desatado ese otro sello. El segundo evento: primer sello, los falsos cristos, la falsa religión. Segundo evento, las guerras. Guerras han venido habiendo todo el tiempo. Oigan lo que dice el segundo sello acá en Apocalipsis, para que usted también lo comprenda mejor. Y dice el verso 3, cuando abrió el segundo sello, al segundo ser viviente que decía, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto representa las guerras. Hoy desde la casa hay guerras.
papá contra hijo, hijo contra papá, mamá contra su hija contra su madre, vecino contra vecino, y hay una tremenda disolución hoy, un tremendo problema, porque la gente ya no se quiere, todo es guerra, todo es pleito, todo es disensión, todo es contienda. El segundo sello trajo eso, trajo consigo el jinete que desataría las guerras. Ha habido una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, ha habido muerte, mortandad, si a la gente se ha quitado la vida por nada, hoy quitarle la vida a alguien es como si nada. Hoy usted se da cuenta que en África están muriendo tanta gente de hambre por falta de comida, pero las grandes potencias están matándose, están peleándose el poder, están metiendo 1.500 millones, inyectando 1.500 millones a Ucrania para que puedan combatir a Rusia, y eso la gente no dice nada. No dice nada. Los imperios están peleando poderes. Jesús lo había dicho ya. Dice, habrán guerras, rumores de guerra, reino contra reino, nación contra nación. Es el segundo sello. Hoy por eso están peleándose el poder total del mundo. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa el ser humano. A ellos les interesa su bienestar. Y gente todavía ignorante, siguiendo a presidentes, siguiendo a hombres, siguiendo a hombres corruptos, a hombres perversos, porque ellos buscan su propio ego, poder llenar sus propias aspiraciones, sus propias satisfacciones. Y acá entonces vemos lo que Jesús está hablando. El segundo sello se refiere a las guerras, Ha venido una serie de guerras sucediendo ya, y hoy estamos a las puertas de ver una tercera guerra mundial, hablando de armas nucleares, porque están enfrentados ahí, y la OTAN ya está reunida, la OTAN ya tiene alianzas, Estados Unidos empujando fuerte, inyectando miles y miles de millones para que puedan pelear contra Rusia. Hay ejércitos ya alineados para poder pelear contra Rusia. Putin está diciendo que si tocan o invaden también su territorio, él va a defender y es capaz de hacer todo. ¿Quién produce eso? Ese segundo sello, ese segundo evento. Jesús todavía ahí no aparece. A eso me refiero. Yo lo estoy explicando esto y quiero ser un poquito explícito para que usted pueda comprender cómo van sucediendo los eventos, según lo que dice Mateo 24 y lo que Pablo mismo había dicho allá. Entonces, tercer sello, hambres. Voy a cortar un poquito porque acá yo pudiera estar todo el día, pero yo sé que también hay otras cosas que hacer. El segundo sello son guerras. Lo que Cristo estaba hablando precisamente en Mateo 24. Tercer sello, hambres. Oiga lo que sigue diciendo por acá. Se levantará un reino contra otro reino, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Estos serán los primeros dolores del parto. Primeros. Tercer sello, una etapa. Primeros dolores. Lo que dice el siguiente: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Cuando usted hace una relación de Apocalipsis 6 con Mateo 24, no hay duda que se va cumpliendo tan cabal, tan exacto, porque esa misma guerra de ahora está diciendo que va a provocar una hambruna mundial. Lo que viene es terrible. Ucrania es productor de trigo, productor de cereal, Rusia también, y hay problemas con la exportación. Entonces eso va a desencadenar un hambre a nivel mundial, porque no va a haber para comprar, no va a haber harina, no va a haber aquello que se necesita para alimentar a muchos millones de la misma la misma tierra, la misma humanidad. Entonces, acá lo está diciendo: habrán hambres y terremotos, y estos son los primeros dolores del parto. Jesús todavía ahí no aparece por ningún lado Jesús, y aquí lo está dejando claramente establecido. Cuando abrió el tercer sello, el tercer ser viviente que abría, ve y mira,
y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Lo que viene es tremendo. Bendiciones a mi estimado Chocho, mi estimado Efran Lemos. Saludos hasta Tegucigalpa. Entonces, la balanza representa la carestía, la inflación que viene, la inflación que va a venir. Saludos también a mi estimado Roberto Alvarenga, siempre se conecta ahí. Entonces, la balanza representa hambre, representa la carestía o la inflación que viene, y dice ahí después 2 denarios por una medida de trigo. La gente va a ofrecer mucha plata para poder comprar de lo poco que va a haber. Aunque haya dinero, no va a haber alimento. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Eso es lo que estamos mirando nosotros acá. Y la gente dice: no, pero la iglesia va a ser arrebatada. Cristo hasta aquí no ha venido. Yo lo estoy llevando conforme a la palabra. Cristo no ha venido, pero ya hay hambres. ¿Dónde está la iglesia? Yo le pregunto a la gente que me mira, a la gente que alcanzamos: ¿dónde está la iglesia todavía? ¿Dónde está la iglesia? Aparte de eso, que Dios ha hecho un solo pueblo. Tanto israelitas como gentiles son un solo pueblo en Cristo. Entonces, tanto los de la ley como los de la gracia, o la circuncisión y los de no circuncisión, serán un solo pueblo, o han sido establecidos un solo pueblo. En Cristo se restablece esa unidad, hablando en el sentido espiritual. Entonces, vemos acá que Cristo todavía no aparece. Cuarto sello o cuarto evento: muertes. Oiga, ¿cómo dice acá? Entonces lo denunciarán. Habrán hambres y terremotos en diferentes lugares. Esos serán las primeras dolores de parto. Aquí nosotros vemos cómo viene la situación esa de la muerte, que el hambre produce, las mismas enfermedades producen las pandemias. Ahorita estamos oyendo nosotros de pandemia, estamos oyendo de enfermedades, y eso ha provocado un montón de personas que han muerto. Entonces, acá es parte de esto. Los terremotos también traen muerte, y aquí lo dice capítulo 24 de Mateo. Y oiga lo que dice el verso 7: cuando abrió el cuarto sello, el cuarto evento, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando nosotros interpretamos la palabra correctamente, vamos a saber que en el 2020 desataron esa pandemia. Para mí es un plan. Para mí es un plan del ser humano para matar, para quitarle la vida a mucha gente. Y es lo que dice el cuarto sello. El cuarto evento es muerte. ¿Dónde está la iglesia? Se lo vuelvo a repetir. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está aquí. La iglesia todavía está aquí. La iglesia sigue aquí. Mire, escucho predicadores y los quedo mirando, porque me gusta mirarlos y cómo se enredan en lo que ellos explican o enseñan. Y ahora ya no ajustan, porque otro tipo de cosas que dicen que la iglesia no mira al anticristo, y ya no ajustan, porque hoy se tiene ya establecido un montón de cosas en Israel para llevar a cabo los sacrificios, y empiezan a tutubear, empiezan a marearse, porque han engañado a muchas iglesias. Las tienen engañadas que van a ser llevados antes de que todas estas cosas pasen, porque han buscado una manera escapista de que la iglesia viva durmiendo, viva apostatando de la fe, viva en cosas del mundo, y no le ha enseñado el poder vivir en relación personal con Cristo, en tener una relación genuina, en tener una adoración real al Dios que lo ha llamado de las tinieblas a la luz, que lo ha sacado de muerte a vida, que lo ha sacado de la esclavitud a libertad. Por eso no enseñan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que habla la palabra nos da claridad de todas las cosas que vienen pasando. Entonces, cuando acá vemos que dice que ese cuarto sello tiene que ver y es con lo que tiene que ver en el cuarto evento de la muerte, de la mortandad, aquí lo dice,
que se le da la oportunidad o que le va a quitar a la cuarta parte. A la cuarta parte. Oiga lo que dice ahí, que se le va a quitar, se le da potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para qué? Para destruir. Eso es, para quitar la vida, para matar. Y dice que se llamaba muerte. ¿Y qué es lo que dice Corintios? El pecado, el aguijón del pecado es la muerte. Así lo dice, claramente el capítulo 15 de Corintios lo dice. Pero dice también que el Hades lo seguía. Y hay mucha gente que aquí ha dicho que es el infierno. No, hermanos, el Hades representa el sepulcro. ¿A dónde llevan a los muertos cuando mueren? Al cementerio, a morir, a la tierra, al polvo. La Biblia dice en Génesis que del polvo fuimos hechos y al polvo tenemos que morir, que volver. No confunda, nadie ha ido al cielo todavía, nadie está en el cielo, no ande confundiendo eso. El cuerpo va a la tierra y el aliento de Dios vuelve a él porque él nos ha soplado vida, eso es todo. Pero entonces el hombre tiene que morir. Y ahorita escuchamos nosotros que murió el fulano, murió la fulana, que da tristeza realmente. Cuánta gente, porque yo pasaba mucho tiempo sin que me diera cuenta que alguien había muerto. Y ahora usted sabe y se da cuenta de noticias que cada rato están diciendo, murió el fulano, murió la fulana. Y dice, wow, ¿y qué pasó? Al otro día me di cuenta que alguien muy joven, un infarto. Y yo digo, pero la gente no se moría de infartos. Entonces pregúntese usted, ¿qué está pasando? Hay tantas conspiraciones que hablan del 5G, hablan de la vacuna, hablan de todo eso. Son puras conjeturas de cosas. Hay que investigar profundamente. Hay un plan trazado también del hombre para exterminar gran parte. Hay un plan diabólico para matar a gran parte de la humanidad, para la despoblación mundial. ¿Por qué? Porque hay una saturación. Entonces vemos nosotros con claridad que eso es lo que viene pasando y aconteciendo. Jesús no ha venido. Jesús no ha venido. Jesús no ha venido acá todavía. Y dice, oiga, aquí viene el quinto evento. Y yo quiero que usted analice, porque este quinto evento ha metido en problemas a un montón de predicadores. Este quinto evento ha metido en serios aprietos a un montón de predicadores. Porque han interpretado como a ellos les conviene. Y para engañar a mucha gente y los tienen dormidos, durmiendo. Y dicen, me voy con él, me voy con él, me voy con él y yo no voy a pasar persecución. Se lo muestro con la Biblia. Yo le dije que le iba a probar con la Biblia y no me he salido ni he saltado un texto de la palabra. Capítulo 24 de Mateo dice, verso 9. Entonces lo denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán, de repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. ¿Dónde ha venido Cristo todavía acá? ¿Esto no es persecución? A ti, pastor, a ti, líder, que has estado predicando que la iglesia no va a sufrir persecución, te pregunto así, abiertamente, viéndote a los ojos de frente, ¿qué has sacado de la palabra? ¿Por qué quieres apartar y torcer la Biblia? Y yo te digo en esta mañana, yo te lo digo en esta mañana, ¿por qué no has enseñado la verdad? Hay muchos que me dicen, dejen esa tiradera. Yo no estoy tirándole a nadie. Yo estoy diciendo esto. Como hombre de Dios, como un siervo del Señor, yo le digo, ¿por qué le han enseñado mentiras a la iglesia? ¿Por qué le han dicho que no será perseguida? Si el capítulo 16, el capítulo 15, 18 y 19, los versos 20 de Juan habla que tendremos que ser perseguidos, tendremos que ser aborrecidos, tendremos que ser odiados por la humanidad por causa de Cristo. Lo que dice Lucas 9, 24, 25 también, que el que quiera salvar su vida la va a perder y el que las pierda por causa de Cristo la habrá ganado. ¿Por qué entonces has querido escuchar cosas que te convienen? ¿Y por qué no le has enseñado a la gente a ser verdadero discípulo? Quinto evento es la persecución de la iglesia. Cristo no ha venido todavía. No, pero es que vi los de la gran tribulación. Lo que dice Apocalipsis nada tiene que ver, interpretando a la luz de la Biblia, nada tiene que ver. Vi a los decapitados. Estaban a la orilla del altar. No dice que estaban en el cielo. Dice que estaban a la orilla del altar, cerca del trono. ¿Qué fue lo que Jesús dijo?
vengan, venid a mí todos los trabajados y cargados. ¿Sabe por qué? Porque Cristo anuncia el reino de Dios. Cuando Cristo lo anuncia, nos permite acercarnos al trono de Dios, nos acerca a esa atmósfera de reino, nos mete en donde hay poder, nos mete en lo que nosotros tenemos que tener claridad, que es el reino establecido de Dios aquí en la tierra. Es lo que dice 1:15 de Marcos. Dice que hay que arrepentirse para entrar en ese reino. Hay que arrepentirse para entrar en esa atmósfera de sanidad, en esa atmósfera de poder. Porque eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Si tú eres parte de la iglesia, ¿por qué tienes miedo a que te persigan? Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, ¿por qué tienes miedo que alguien te odie? Si eres parte del cuerpo de Cristo, ¿por qué sientes pánico de saber que cuando alguien venga a quererte matar, tú no quieres morirte? Eso dice la palabra. El mundo os aborrece porque a mí también me aborrecieron. El mundo los persigue porque a mí también me persiguieron primero. Capítulo 16 de Juan. Y le doy Biblia. Y también le digo lo que dice en esa segunda carta de Tesalonicenses, el capítulo 1, del verso 1 en adelante, léalo. De lo que pasa con la iglesia de Tesalónica en ese momento. ¿A qué se refería Pablo? Por ahí alguien dice, nuestra fe ya no tiene que ser probada. Pero tenemos que ser auténticos seguidores de Cristo y certificar con nuestra vida que nosotros somos hijos de Dios. No le gusta a la gente. No le gusta a la gente. Hoy le gusta que le anden contando chistecitos. No le gusta que le digan que la iglesia va a ser perseguida. Quinto evento. Cristo no ha venido aquí todavía. Cristo no ha venido. Oiga lo que dice. Se lo digo lo que dice Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, que es el quinto evento, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen. Está hablando que están descansando. ¿Dónde están los muertos? Los muertos duermen, descansan. Eso es lo que dice la palabra. Ellos descansan. Ellos están durmiendo, están esperando ese día de la resurrección. Juan está haciendo está mirando, no es algo literal. Él está mirando algo, es espiritual, aquella verdad. ¿Qué se está diciendo Juan? Los que mueran en Cristo, los que sean decapitados por el testimonio de Cristo, están descansando, pero Dios está esperando que se cumpla, que se complete el número de los que tienen que morir por su causa, por la causa del testimonio y de la verdad que han tenido que llevar con ellos. Entonces, aquí dice Mateo dice, entonces los denunciarán y ustedes serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. ¿A quién estaba refiriéndose Cristo? No eran sus discípulos. ¿A quién se refería Jesús? Era su pueblo, eran sus seguidores. Yo le estoy llevando. Y no he salido de un texto para saltar a otro. Estoy hablando de Mateo 24 y en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y le estoy hablando de los eventos cronológicos. Oiga, eventos cronológicos. No, eso no es verdad. ¿Cómo no? Así van sucediendo las cosas como la palabra dice. La iglesia todavía en ninguna parte aparece que ha sido arrebatada. En ninguna parte. Y si usted quiere desvirtuarlo, vuelvo a decírselo. Deme luz, conforme a la escritura, de que la iglesia está arrebatada, de que la iglesia ya está en el cielo y no ha sido torturada o no ha sido perseguida. Cuando usted vea con claridad, va a entender claramente que lo que viene es una persecución realmente impresionante. Pero muchos van a defraudar la fe porque no era genuina. Porque no habían creído verdaderamente en Cristo Jesús, porque habían creído en gente religiosa, en gente rutinaria, en gente que los tenía entretenidos, en gente que les ha estado contando chistecitos, en gente que los ha estado entreteniendo con show.
de luces, con bailes, con un montón de herejías, con un montón de cosas. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, vendrán falsos profetas. A continuación aquí lo dice también. Aparecerán falsos profetas que engañarán a muchas gentes. Y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que persevere, el que se mantenga firme hasta el fin, se salvará. Sabe que hoy la pandemia trajo a mucha gente a las congregaciones, pero cuando empezó a pasar de nuevo, la gente volvió al mundo. Así es. Pero hay gente que le dice, no, si no vamos a pasar tribulación. Pero la gente cuando ve estas cosas va a dudar, va a negar la fe, porque no ha creído lo que va a venir. Entonces dice, no, que yo creía que no íbamos a sufrir, porque la iglesia iba a estar arrebatada. Hay muchas cosas que usted no debe comérselas así nomás. Hay muchas cosas que usted no debe creerlas. Y yo siempre menciono estas cosas. Aquí me están mirando muchos de los que aún fueron mis maestros. Yo aquí tengo muchos pastores, amigos míos, muchos consiervos, muchos gente católica, muchos testigos de Jehová, amigos, muchas personas que andan profesando una fe y que están, no hombre, vayamos a la palabra, vamos a la Biblia, encontremos la verdad para poder hacer como Cristo quiere. Ese es mi propósito. Yo no quiero tener enemigos, yo no quiero tener contiendas, pleitos, enemigos con alguien. No, y aquí tengo familias, aquí tengo muchos amigos, pero tenemos que escudriñar la palabra, escudriñar la Biblia. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que nos han engañado vilmente, que nos han metido cosas, dogmas que no son ajustadas a la palabra de Dios. La palabra es infalible. La palabra no cambia, la palabra no se retracta en ningún momento, no se contradice. La palabra es la palabra misma de Dios. Entonces nos han engañado. Dice, yo me voy con él. Vamos para el cielo. Y aquí está diciendo la palabra. Oiga, vendrán muchos falsos profetas enseñando mentiras, enseñando herejías, porque esto es apostasía. La apostasía está en su máximo esplendor y Cristo no ha venido todavía. Aquí, ¿dónde? Dígame usted, conforme a los sellos de Apocalipsis 6, dígame en dónde aparece que Cristo ha venido. Y voy al sexto evento: los cataclismos, los sismos, los terremotos, las lluvias, los glaciares derritiéndose, los movimientos telúricos, las fallas de San Andrés, todas esas cosas, los sismos, el movimiento de la tierra. Todo eso. Y oiga lo que dice. Oiga lo que dice acá. Después de eso. Cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel al lado del ídolo del invasor instalado en el templo, que el lector sepa entender, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si están en la azotea de tu casa, no te detengas ni bajes a buscar tus cosas. Si te hallas en el campo, no vuelvas a buscar tu manto. Quiero aclarar algo acá. Jesús estaba hablando a sus discípulos que estaban en Judea en ese momento. Ellos están en el monte Los Olivos, literal. Un hecho literal. ¿Para quién fue esta profecía? Para los judíos. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? Apocalipsis está hablando a nosotros. A nosotros. Pero no cambia la profecía. ¿Por qué? Porque vea, usted dice acá, cuando veáis el ídolo del invasor, cuando fue destruida, después de la muerte de Cristo, fue destruido el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, el reconstruido, por eso es el grande, fue destruido. Y fue por Tito, el romano. Fue por él. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Cuando vean que los romanos vayan a entrar en el templo y vayan a destruirlo, vayan a invadir el ídolo del invasor, dice. Entonces, huyan. Él estaba refiriéndose a los de Judá. Estaba refiriéndose a esa profecía que ya se cumplió. Esa profecía ya se cumplió. Por eso tengo que explicarlo. Ya se cumplió esa profecía.
se cumplió cuando Tito destruyó en el año 70 el templo. Entonces aquí donde dice la semana 70, pero usted vea, dice cuando veáis que se repite recurrente en la Biblia. Y acá sí, a partir de esto nosotros con claridad vemos Apocalipsis 13, donde habla de los imperios, de lo que habla el capítulo 2, capítulo 7 de Daniel. ¿Por qué razón? Porque aquí asemeja también lo que va a pasar en el tiempo del fin. El anticristo perseguirá, perseguirá la iglesia. Todo el que no le adore, como en los tiempos babilónicos, todo el que no le adore va a ser muerto. Dice, no vamos a ser perseguidos. Se lo repito, esta profecía tiene un doble cumplimiento. Se cumple en Judá, en los de Judea, en los discípulos de Jesús, pero se tiene que cumplir en el tiempo del fin. Se tiene que cumplir en el tiempo del fin. Es la profecía que habla Daniel 12. Daniel 12 lo dice, que va a haber un continuo sacrificio por 3 años y medio. Así lo dice. Y luego va a revelarse. Entonces, yo quiero ser lo más explícito posible. ¿Por qué? Porque va a dar paso al segundo evento. La persecución da paso al segundo evento. Puede ser que lo miremos nosotros, los eventos, a un tiempo por ahí. Entonces, tenía que explicar un poquito esto para entrar al sexto evento. El sexto evento tiene que ver con la parte de las potencias del cielo, las estrellas y todo eso. Es lo que dice Apocalipsis también. Es lo que dice Apocalipsis. Aquí hay claridad. Dice acá, ahora sí vamos al verso 26. Por tanto, si alguien les dice, está en el desierto, no vayan. Si dicen, está en tal lugar retirado, no lo crean. Pues así como refulge el relámpago desde el oriente e inflama el cielo hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, oiga, así será. Yo lo llevo paso a paso. Cristo no había venido todavía. Ya estaba los falsos cristos, el sistema anticristo, las guerras, hambre, muertes, la persecución. El sexto evento es esto. En otras palabras, donde hay un cadáver, ahí se juntarán los buitres. ¿Qué dice esto? Cuando usted pasa por donde hay fetidez, ¿qué significa? Que ahí hay animales que están. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Ustedes se van a dar cuenta. Cuando yo venga, ustedes se van a dar cuenta cuando yo venga. Todo el mundo va a tener que saber. Y dice acá, verso 29, después de esos días, oiga, de angustia, ¿qué da paso al sexto evento? La angustia, la persecución. La persecución da paso al sexto evento. Cristo no ha venido todavía. Y dice, el sol se oscurecerá. Hay un eclipse que están anunciando. Antes de la venida de Jesucristo. La luna perderá su brillo. Caerán las estrellas del cielo y se bambolearán los mecanismos del universo. Es lo que dice Pedro. Y dice, verso 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Vendrá con las nubes. Vea, Pablo nunca desconecta esta profecía. Y dice, viniendo sobre las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de su gloria. Verso 31. Enviará a sus ángeles que tocarán la trompeta y reunirán a los ejércitos de los 4 puntos cardinales de un extremo al otro del mundo. No está en la iglesia todavía. Hay muchos que dicen, escuché un predicador ahora, y como estaba ahí queriéndome retroalimentar de algunas cosas, escuché que dice, vendremos con la iglesia, dice, los santos vienen con la iglesia. Los santos vienen con Cristo del cielo. No es cierto. Yo se lo voy a leer aquí en lo que dice Mateo 25, 31.
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles. Usted no es ángel, ni yo soy ángel. Se sentará en el trono de gloria que es suyo. Oiga, ya vamos a terminar. Hoy me queda una enseñanza. Yo quiero compartir esto. Ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Rodeado de sus ángeles. No dice que vendrá rodeado de la iglesia. No dice. ¿Y de dónde se han sacado esa teoría entonces que la iglesia viene con Cristo en el aire? Dice que reunirá, tocará. Antes de ser reunidas, los suyos, dice, serán tocadas las trompetas. Yo le dije, las trompetas significan la señal. ¿Y qué es que hace una trompeta? Emite un sonido. Una trompeta emite un sonido muy, muy fuerte. En Israel se tocan los chofares para anunciar un evento, para anunciar determinada fiesta que van a tener. Entonces, acá vemos que nos han mentido, que nos han engañado y nos dicen secretamente, no, las trompetas tienen que sonar. Cristo viene con el poder divino, dice la palabra, y viene con sus ángeles. No dice que viene con un ejército. Apocalipsis lo dice también. No dice que viene con la iglesia, viene con un ejército. Y dice, y reunirá de los 4 puntos del mundo a sus escogidos. ¿Dónde están entonces? Si vienen, mire qué choque. Esto ni siquiera lógica tiene, ni sentido común. Si vienen del cielo, entonces ¿para qué los va a reunir? Si viene con la iglesia, ¿para qué va a reunir a los escogidos? Pregúntese usted acá. Yo sé que hay mucha gente que está saliendo del error, del engaño que le han dicho. El sexto evento entonces es lo que va a pasar en el cielo. El sol va a perder su brillo, la luna también. Los mecanismos meteoritos, cosas van a pasar, terremotos, sismos, cataclismo y todo eso. Es lo que dice Apocalipsis 6. Se lo quiero leer también acá, para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando. Ya vamos a terminar. Miré cuando abrió el sexto sello, sexto evento. Y aquí hubo un gran terremoto. Aquí está. Y hay gente que dice, no, dice, cuando la iglesia ya esté arriba, el gran terremoto, dice, va a suceder acá. Y entonces, ¿qué le interesa que suceda el terremoto? Si usted ya está volando con Cristo, entonces, ¿para qué se preocupa? No se preocupe. Y sigue preocupado por esas cosas que vienen. Y empiezan a poner el grito al cielo ahí, y a llorar y un montón de cosas ahí. El sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Aquí está. Antes de que Cristo venga tiene que suceder esto. Y esto no ha sucedido. Entonces vemos nosotros que el mismo Jesús dice, de la higuera aprendan. Cuando ya broten sus ramas, las hojas, viene la primavera, el primer verdor. Dice, como en los tiempos de Noé, está dando otra señal, tanto por la naturaleza como por las situaciones que se van a vivir, experiencias que vamos a pasar. ¿Estamos viendo los tiempos de Noé? Claro que sí. ¿Estamos esperando en cualquier momento a Cristo? Sí, yo estoy muy claro que sí. Que estamos a las puertas, solo vemos estos eventos y cosas, pues va a pasar. Entonces, aquí dice, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Yo le dije doble cumplimiento. Mateo 24, verso 29 en adelante, no lo cambie. El patrón, el guión, es como una película que va a terminar su desenlace en el final. Ahí va a culminar. Así también es la Biblia. El parto, el dolor de parto, los dolores de parto. ¿Qué va a pasar? Una mujer empieza las contracciones. ¿Y cuándo termina eso? Cuando viene su hijo. Así es. ¿Cuál es el desenlace de la iglesia? Cuando Cristo venga. ¿Dónde vamos a reinar con Él? ¿Vamos a estar con Él? Cuando Cristo venga. Eso es así. Y hay mucha gente que está enseñando otra cosa. Hay mucha gente que va a tener que dar cuentas a Dios. Cuando venga y la cosa se ponga más apretada, todas las almas que se pierdan por causa suya, van a ir sobre usted la sangre. Ezequiel dijo, la sangre que sea derramada por personas que tú no les hablaste la verdad, va a ser demandada sobre ti. Pero la sangre que sea derramada por causa de ellos que tú les anunciaste la verdad, esa no será derramada sobre ti. Dios nos va a pasar la factura. Si nosotros no anunciamos esta verdad, Dios nos va a pasar esta factura. Entonces, acá el sexto evento es eso, antes de la venida de Cristo. Y es lo que dice la palabra misma del Señor. Aquí, por eso,
nosotros nos damos cuenta. Y mire todo lo que pasa donde habla de los 14,000 sellados, donde habla de la multitud de las vestiduras blancas, donde habla el séptimo sello, donde habla de las trompetas, porque el séptimo sello da paso a la venida de Jesucristo. El séptimo sello es lo que da paso a la segunda venida de Cristo, visible. Yo ya se lo anuncié. Eso tiene que ver. Y vamos a terminar aquí porque esto es pura Biblia. Pura Biblia. Entonces, por ahí dicen algunos, no, la iglesia no va a ver al anticristo. Pues yo le digo hoy, y esto soy responsable de lo que digo. Claro que va a ser perseguida la iglesia por ese sistema. Hasta el final, hasta que se cumplen todos. Todo el número de los que tienen que, o de los que tenemos que morir por causa del testimonio. ¿Cómo murieron los discípulos? ¿Cómo murieron? Esteban murió apedreado. Murió lleno del Espíritu Santo. Pedro, ¿cómo murió? De una manera invertida. Mateo, ¿cómo murió? En Etiopía, apuñalado. ¿Cómo fue llevado a una olla de aceite hirviendo Juan? Pues también lo echaron ahí. Después fue llevado allá a botarlo a la isla de Patmos. ¿Cómo murió Santiago? Donde lo lanzaron de lo más alto del templo de Jerusalén. Todos los hombres. Pablo, ¿cómo murió? Dígamelo usted. ¿Cómo murió? ¿Y cómo entonces la iglesia no quiere pasar sufrimiento? No, que todo está bien aquí. Todo está tranquilo. No, amados. Nuestra fe nos va a permitir estar con Cristo en ese día. Y termino acá. Así como en Egipto, la sangre del cordero representaba la señal de propiedad de Dios sobre ese pueblo, la marca que había en los dinteles, en los umbrales de las puertas. Así mismo hoy, los que tenemos el sello del Espíritu Santo y tenemos la marca de la sangre de Jesús, oiga, esto es espiritual, esto es la fe, esto es no algo visible, como muchos creen. Hay muchos que creen que tenemos que tener una marca. No, el sello es del Espíritu Santo y la marca es la sangre de Jesús en nosotros, que nos ha lavado, que nos ha limpiado, como en Egipto. Dice que el ángel heridor pasó, el ángel destructor pasó por encima. Eso es la Pascua, ese es el Pesaj. Pasó por encima de las casas donde estaban marcadas. Así también Dios va a tener el cuidado. ¿Por qué? Porque todas las plagas, las 10 plagas que pasaron sobre Egipto, también las plagas no nos van a tocar a nosotros. Ese es otro misterio. Hay mucha gente que corrió a tomar decisiones de hacer algunas cosas. No se lo voy a decir acá porque por eso me han censurado videos ya. Corrieron por miedo a morirse. Y esa gente se está muriendo ahora porque las plagas vienen sobre aquellos que se han postrado delante de ese sistema anticristo. Las plagas vienen sobre ellos, sobre los que no han creído en Cristo Jesús. Entonces, acá vemos, la iglesia no ha sido arrebatada hasta el último sello, donde hay movimientos, en el cielo hay problemas, en el sol, la luna, los elementos del cielo van a ser conmovidos, dice Pedro, y todas esas cosas van a pasar, porque es donde viene la purificación, donde va a ser limpia esta tierra, para que Cristo pueda llevar a cabo todo lo que la palabra misma nos dice. Las bodas, la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos, la fiesta de bodas, como usted le quiera llamar. Es la séptima fiesta que va a llevarse a cabo por Cristo Jesús. Es lo que dice Zacarías, que Dios habitará en medio de su pueblo. En medio de su pueblo. ¿A quién se le dio la promesa? A Israel. Pero el Estado de Israel ha sido restablecido, o hablando como nación, ha sido restablecido en Cristo, porque 12 tribus tienen que ser reunificadas y fueron llevadas 10 tribus al cautiverio por Siria y luego a Babilonia, Judá y parte de Leví y Benjamín. Entonces vemos cómo Dios se ha provisto ya el plan de salvación en Cristo Jesús, para que podamos nosotros tener claridad. ¿Cristo viene? Sí, Cristo viene. No tengo duda de ello, pero Cristo no va a venir secretamente, según lo que la Escritura me dice. Si a usted le han estado diciendo eso, pues corrobore con la Biblia. Yo fui leyendo cada texto de Mateo 24, cada texto de Apocalipsis 6, para que usted se dé cuenta. Primer evento, en los falsos cristos o apostasía o sistema anticristo. Segundo evento, las guerras. Tercer evento, muerte.
Cuarto evento, ¿qué era? Hambre, perdón. El tercer evento, hambre. Cuarto evento, muertes. Quinto evento, persecución de la iglesia. Sexto evento, los cambios celestiales, los cambios celestes o anuncios por medio del sol, la luna y todo lo que son las estrellas. Cataclismos, cosas que van a pasar ahí también con el movimiento que va a suceder en ese tiempo. Y séptimo evento es la venida de Cristo, la gloriosa venida y la manifestación gloriosa en la cual nosotros nos regocijamos en poder ver cara a cara a nuestro Redentor. Que en esta tarde, ya es tarde, usted pueda ir a investigar, y esto no lo haga bajo la emoción, no lo haga al sentido de emoción. No, hermanos. Jesús enseñó a sus discípulos a ser verdaderos discípulos, templados, con carácter. Aquí no va a pensar usted que cualquiera va a estar con Cristo. No, hombre, si ahí va a estar Abraham, ahí va a estar Jacob, ahí va a estar Isaac, ahí va a estar David, ahí va a estar todos esos grandes de la Biblia. Y no piense usted que cualquiera va a ir a sentarse a esa boda del Cordero, porque la gente ha creído eso. No, hermanos, el reino es algo más grande. Tenemos un estudio de esos también. El reino no es cualquier cosa. Hay condiciones, hay modos, hay formas de cómo comportarse en ese reino, y nosotros tenemos que saber que no va a ser cualquiera el que va a estar en ese reino, sino aquellos que nos ajustemos a lo que la misma palabra establece. Lo siento, si a usted le han dicho otra cosa, yo no puedo mentirle, yo no puedo decirle lo contrario. Ese reino ha sido establecido en Cristo, pero sí, ese reino va a acoger a aquellos redimidos, a aquellos que hemos creído fielmente en la palabra de Dios. Que venga lo que venga, que vengan enfermedades, que vengan guerras, que vengan movimientos, que vengan, pero nosotros, nuestra fe no puede apartarse jamás de Cristo Jesús. Viene visible, viene secreto, viene como venga, su intención tiene que ser siempre estar listo, no estar esperando una repesca porque lo han engañado con una segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades según lo que dice la palabra. Dios me le bendiga. Solo oro para cerrar este tiempo. Y si me extendí fue porque no era una predicación normal, sino un tiempo de enseñanza. Yo quiero que usted aprenda, yo quiero que usted indague, vaya a buscar en la Biblia lo que la palabra misma nos enseña. Dios me le bendiga. Padre, gracias en esta hora te damos por este tiempo, por este espacio que tú nos regalas. Bendecimos, oh Dios, este espacio de pescadores de almas. Bendecimos, oh Dios, ese ministerio, ese servicio que hacemos para ti, de predicar, de enseñar, de compartir tu palabra, papá. No porque lo sepamos todo, sino de lo que tu palabra nos muestra, lo que tu palabra nos enseña y nos dice día con día. Padre, nosotros anhelamos ese día glorioso en el cual tu Hijo aparecerá para darnos justa retribución, Dios, por lo que hemos hecho en esta tierra, por lo que hemos llevado a cabo en tu voluntad para poder honrar, para poder bendecir tu nombre. Padre, yo oro por cada uno y cada una de aquellas hombres y mujeres que están siempre, Señor, a la vanguardia, que quieren aprender, que quieren inculcarse, Padre, tu palabra, que pueden indagar, que quieren llegar a profundas aguas conforme a tu palabra. Padre, si alguien ha sido inquietado, Padre, que también pueda aprender conforme a tu palabra, que pueda ir y profundizar en cada una de esas cosas que tú estableces para cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de Cristo, queremos que tu Espíritu Santo siga añadiendo esa iluminación de tu espíritu para comprender con claridad lo que viene, los tiempos en que estamos y lo que tenemos que anunciar a tu pueblo para poder, Señor, advertir como Noé, como aquel pregonero de justicia, como esos discípulos enseñaron, Señor, de tu venida. También nosotros queremos enseñar que el tiempo se está acercando día con día, pero que tú nos estás dando la oportunidad de seguir predicando este evangelio, porque sin que antes suceda eso, Padre, tu Hijo no puede aparecer, tiene que ser llevado hasta el último rincón de la tierra para que tu Hijo no vaya a hallar por inocente a alguien o ignorancia, Padre, de que tu evangelio no fue divulgado por medio de nosotros. Gracias, papá. Mete ese fuego en nosotros para poder llevar a cabo esa predicación con ese fuego de tu espíritu, Padre, porque sabemos que es el tiempo en el cual el vino nuevo hoy está llevando a cabo esa, Señor, esa parte maravillosa de enseñarnos el camino y ese aceite fresco que nos lleva día con día, lleno de tu poder y de tu gloria para poder expresar, de exponer esta palabra a un Señor, a reyes, a faraones, para que sepan que deben saber que hay un Dios poderoso, un Dios
que hace las cosas posibles por medio de su Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. En esta mañana y tarde ya, gracias por estar ahí pendientes. Divulgue ese mensaje. No lo desconocemos que alguien por ahí nos va a insultar, nos va a decir, pero nosotros estamos basados en la palabra. Y si esa palabra, pues yo la estoy torciendo, entonces Dios que demande juicio. Pero creo que la Biblia es clara. Dios me les bendiga a todos. Dios me les bendiga. Cristo viene por su pueblo. Viene para estar con su pueblo verdadero, con aquel pueblo que ha creído en la ley de Dios, en su palabra, y que hemos sido limpios por la sangre de Jesús, y que también somos y tenemos ese sello de su Espíritu Santo. Dios me les bendiga. Un abrazo a todos. Su servidor Malcolm Odúber Hernández les bendice en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios me les bendiga.